y respetuoso a todas las autoridades presentes, a los miembros del presidium, a todos los que nos representan. También extiendo un saludo muy cordial a todos los que forman parte de los distintos archivos de la ciudad, de todos los invitados especiales, de las autoridades de la Academia de Mérida, su presidente y demás miembros. Sean todos, señoras y señores, bienvenidos a este Palacio Arzobispal para participar en esta jornada de estudio con motivo de la Semana del Archivero. Es sabido que los archivos se hallan íntimamente ligados a la propia historia de la sociedad desde tiempos muy remotos y que la Iglesia, como institución que ha ingresado ya en el tercer milenio, ha tenido en cuenta desde sus orígenes a sus registros y archivos, contribuyendo en una trayectoria a veces paralela, otras simultáneas y en otras adelantándose a las disposiciones que hoy en día la archivística ha asimilado en general. Los archivos van unidos a la historia del hombre, son un binomio inseparable. La entrada de este en la historia está vinculada a la aparición del primer testimonio escrito y a partir de ese momento los archivos van a tener un puesto privilegiado en el acontecer humano, justificando el nacimiento de los archivos como fruto de la necesidad de la vida pública y privada ante la conveniencia de hacer durables las acciones religiosas, públicas y económicas, construyendo así la memoria de una y otra. Para nosotros, como institución eclesiástica y para todo el pueblo de Dios, sus archivos son guardianes de la memoria de este pueblo. Los archivos de la Iglesia son los lugares donde se conserva la memoria de las distintas comunidades cristianas y a la vez factores de cultura para la nueva evangelización. Dadas las exigencias de la tecnología y la necesidad cada vez mayor que tienen los archivos eclesiásticos y religiosos de contar con profesionales que respondan al perfil que definen propias las características que detentan los archivos sujetos a la autoridad y al gobierno de la Iglesia, no cabe duda que la formación del personal de archivos es una inversión segura. Y en esto nuestro Archivo Arquidiocesano de Mérida está sumamente empeñado. Como también que resulta fundamental la importancia de formar personas especializadas en archivos, ya que a largo plazo este servicio contribuye al desarrollo de una base cultural que hoy es absolutamente necesaria, incluso en el trabajo pastoral. Agradezco profundamente la presencia del doctor Silvano Pavón Villamizar, quien nos acompañará en esta jornada de estudio sobre la archivística moderna. Que el Señor bendiga todo el trabajo que se llevará adelante durante esta semana y muchas gracias a todos por acompañarnos. Feliz trabajo. Palabras de la doctora Carmen Carrasquel Jerez, directora de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Ángeles. Excelentísimo Monseñor Elisandro Terán Bermúdez, arzobispo de Mérida. Padre Eduardo Molina, director del Archivo Arquidiocesano de Mérida.
Licenciado Rodolfo Rivas, director del Archivo General del Estado Bolivariano de Mérida. Licenciado Oscar Upedi, director de la Biblioteca Nacional Febres Cordero. Magíster José Mejías Lobo, director del Archivo Histórico de la Universidad de los Andes. Doctor Manuel Morocoima, secretario de la Ilustre Universidad de los Andes. Doctor Silvano Pavón Villamizar, historiador y académico invitado. Demás autoridades eclesiásticas, personal del Archivo y Bibliotecas de Mérida presentes en este evento, profesores, cronistas, estudiantes, invitados especiales y representantes de la prensa. Buenos días. En ocasión de la apertura de la celebración de la Semana del Archivero que nos convoca el día de hoy, deseo ante todo agradecer la oportunidad que me brindan los organizadores de ser partícipe de una actividad altamente significativa para investigadores de la región andina. Una iniciativa de la Arquidiócesis de Mérida que ha contado con la participación de los directores de los archivos y bibliotecas merideñas por tercer año consecutivo, un hecho que admite subrayar la preeminencia y el valor patrimonial que tienen nuestros archivos regionales en el siglo XXI. La organización de un evento como este, asumido por el Archivo Arquidiocesano en la figura del Padre Eduard Molina, da la oportunidad de observar de cerca la relevancia de fortalecer los diálogos interinstitucionales en el presente, en pro de vigorizar los estudios académicos desde una perspectiva integral. Estos diálogos incluyen a cada uno de los archivos de la Universidad de los Andes y particularmente a la Escuela de Historia. Desde nuestras aulas, grupos, centros e institutos de investigación se asumen los archivos como espacios naturales para llevar adelante con compromiso profesional el noble oficio del historiador. En tal sentido, desde la Escuela de Historia se estima de alto grado que la programación de las actividades de extensión de este archivo eclesiástico incluyan estos acercamientos, ya que fortalecen las relaciones entre la Universidad de los Andes, el Archivo Histórico de la ULA, la Biblioteca Febres Cordero, el Archivo General del Estado y el Archivo Arquidiocesano, brindando a los interesados, investigadores, profesores y estudiantes apoyo y asesoría profesional, así como la información necesaria para emprender proyectos de investigación, trabajos de grado, proyectos de servicio comunitario que tengan como base los fondos documentales y las fuentes existentes en este apreciado recinto. Las fuentes bibliográficas disponibles en la actualidad se podrán consumar próximamente con la firma de un convenio de cooperación institucional entre la Universidad de los Andes y la Arquidiócesis de Mérida. Sin el apoyo de los archivos y las bibliotecas que dignamente administran los nombrados directores, esta actividad no sería posible. En tal sentido, es importante agradecer el esfuerzo de todos y celebrar el poder ver reunidos en un mismo espacio a un número representativo de personal capacitado y comprometido con la custodia de los archivos y bibliotecas de la ciudad, ya que no se trata solo de quienes dan cumplimiento a las políticas internas de divulgación de estos materiales útiles para el avance del conocimiento, sino de rostros humanistas que trabajan con ética y compromiso histórico para que los espacios sean abiertos para la consulta y el aprovechamiento, sobre todo de las nuevas generaciones de historiadores que se forjan en nuestras aulas universitarias. El Archivo Arquidiocesano, anfitrión de la mañana de hoy, estimula con esta actividad una acción apetecida por todos: consolidar los diálogos efectivos, renovados, fraternos y armónicos,
necesarios entre los distintos archivos merideños con el fin de fortalecer la investigación, el estudio y la revalorización del patrimonio documental, además de poder compartir con los invitados de la importancia y significación que nos acompañan. Por consiguiente, reciba el arzobispo Elisandro Terán Bermúdez y el director del Archivo Arquidiocesano de Mérida, presbítero Eduardo Molina Escalona, así como todos los directores de los archivos y bibliotecas merideños aquí representados, las más sinceras felicitaciones por parte de la Escuela de Historia. Deseamos que esta Semana del Archivero sea una actividad que permita un reencuentro entrañable con la historia y sea de provecho profesional y personal para todos. Muchas gracias por su atención. Presentación de los invitados especiales, doctor Silvano Pavón y licenciado Alexander Villamizar, a cargo del presbítero Magíster Eduardo Molina Escalona, vicario para la gestión del patrimonio eclesiástico y cultural de la Arquidiócesis de Mérida y director del Archivo Arquidiocesano, Padre Luis Eduardo Cardona. Honorables miembros de esta mesa que nos preside el presidio, gracias por estar aquí. Quiero dar la bienvenida especialmente a mi querido ya amigo que ayer llegó en su cumpleaños a Mérida, el doctor Silvano. Ayer celebraba un año de vida y lo recibió Mérida con bastante frío. Agradecemos también al Magíster Alexander, especialista en tecnología y redes de archivos, por estar con nosotros. A todos mis hermanos directores de archivos de nuestra entidad, y quiero hoy resaltar la presencia, además de la vida religiosa y la iglesia, de los miembros del personal del archivo de la Alcaldía del Municipio Libertador y de los registros civiles de Mérida. Gracias, es la primera vez que están con nosotros y ese es el interés por formarse y aprender sobre la vida de los documentos. Nos honra iniciar ya las tradicionales jornadas de estudio, promoción y valoración de nuestros repositorios documentales merideños. Experiencia que hemos venido realizando desde mis inicios como director del Archivo Eclesiástico en el año 2024, junto al apoyo incondicional de los colegas directores de los Archivos General del Estado, el Archivo Histórico de la Universidad, la Sala Febres y nuestra querida Escuela de Historia de la Universidad de los Andes, con el apoyo incondicional de la querida doctora Carmen Carrasquel. Gracias a todos ustedes, a sus equipos de trabajo, por esta visión en conjunto, por mostrar a la sociedad la riqueza de nuestros documentos. El Papa Pablo VI así lo afirmaba al dirigirse a los archivos el 26 de septiembre de 1963. Cito: nuestros escritos de papel son ecos y vestigios del paso del Señor Jesús por el mundo. Es por ello que rendir culto a estos papeles, documentos y archivos significa, en consecuencia, rendir culto a Cristo, tener el sentido de la Iglesia, darnos a nosotros mismos y a los que vendrán a la historia del paso del Transitus Domini en el mundo. En el año 2024, el tema de los archivos de la jornada fueron los archivos, sus retos y perspectivas. Nos acompañó desde la virtualidad usted, muy apreciado doctor Silvano Pavón, con el tema de la memoria, archivo el presente digital, los sistemas de información. Para el año 2025 nos acompañó también desde la virtualidad el doctor José Ramón Cruz Mundet, director del Máster en Archivística de la Universidad Carlos III de Madrid, con el tema Vigencia de los archivos en tiempos de inteligencia artificial. Para esta tercera jornada 2026 tengo el gusto de presentarles a nuestro buen amigo y gran conocedor del complejo mundo de los documentos, como es el reconocido historiador Silvano Pavón Villamizar, nacido en la ciudad de Pamplona, norte de Santander, Colombia, historiador de la Universidad Industrial de Santander, con estudios de maestría internacional en historia de la misma universidad.
Documentalista, paleógrafo y formador de archivistas, consultor del Estado en materia de gestión documental e implementación de la Ley de Archivos en Colombia. Recuperación y organización sistemática de archivos acumulados e históricos, dedicados a la investigación y recuperación del patrimonio histórico, documental y cultural del nororiente colombiano. Se ha desempeñado como director y ejecutor de proyectos culturales, como de investigación y recuperación del patrimonio histórico, documental, bibliográfico y arqueológico de las regiones y localidades del nororiente colombiano. Maestro universitario y formador de presbíteros, como de maestros y docentes en ejercicio. Asesor pedagógico e investigativo en educación e historia de las prácticas pedagógicas en Colombia. Como historiador es autor de un cuantioso número de libros, artículos, escritos de carácter historiográfico, etnohistórico, sociológico y pedagógico, publicados en diversos medios impresos como digitales. Ha sido reconocido y posicionado como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, así como miembro del número de la Academia de Historia del Norte de Santander, coautor de la Historia íntima del Congreso Constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta, publicada por la Gobernación del Norte de Santander y la Universidad de Pamplona. También le acompaña el magíster Alexander Villamizar González, quien es tecnólogo en Administración y de Sistemas y administrador de empresas de la Universidad de Pamplona, con formación integral en gestión organizacional, sistemas de información, planeación estratégica y optimización de procesos administrativos. Docente en la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pamplona, en áreas relacionadas con administración, gestión pública y sistemas de información. Consultor independiente especializado en entidades públicas, liderando procesos de implementación de sistemas de gestión documental automatizados y formulación de instrumentos archivísticos conformes a la norma vigente. Codesarrollador de la plataforma de gestión documental automatizada de la eficiencia administrativa, transparencia y cumplimiento normativo de materia archivística. Magíster de Finanzas y Negocios por la Universidad de Yacapú, Venezuela, y especialista en archivística por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con énfasis en fundamentos teóricos, normativos y técnicos de la gestión documental y preservación de la memoria institucional. Gracias, ilustres visitantes, por venir a fortalecer la gran tarea que tenemos los repositorios. Por un lado, la protección del patrimonio documental, favoreciendo las condiciones de conservación que salvaguarden su integridad, y por otra, mantener viva la memoria de nuestros pueblos, como lo recuerda el actual Papa León XIV. La memoria es un elemento esencial, es un organismo vivo. No solo se dirige al pasado, sino que nutre el presente y orienta el futuro. Sin memoria, el camino se pierde el sentido de la orientación. Trabajar en los archivos significa contribuir a mantener viva la memoria de la sociedad y de la Iglesia, para que nuestro servicio a la humanidad pueda ser luz que ilumine un futuro más esperanzador. Bienvenidos, señoras y señores. Entrega de reconocimientos. República Bolivariana de Venezuela, Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida, Acuerdo 009-2026. Acuerdo con motivo de celebrarse el Día del Archivista. Considerando que el 28 de marzo se celebra el Día del Archivista en Venezuela, decretado en conmemoración al natalicio del generalísimo Francisco de Miranda, precursor de la independencia, quien es considerado el primer archivero de la nación por su metódica labor de organización y resguardo de su vasto archivo personal colombeya, coincidiendo este efeméride con la celebración de la Semana de los Archivos en Mérida. Considerando que los archivistas y archivólogos son los custodios de la transparencia y el acceso a la información que conserva la memoria histórica de la nación, cuya labor técnica de organización, conservación y restauración garantiza la preservación de los documentos invaluables que datan desde la época colonial hasta nuestros días.
Considerando que el Estado Bolivariano de Mérida es referente nacional por la riqueza de su archivo histórico y la profesionalización de sus servidores públicos en esta área, quienes con abnegación y rigor académico protegen el legado de los libertadores y la evolución civil de nuestra sociedad. Considerando que es deber de este Consejo Legislativo enaltecer a los hombres y mujeres que con vocación y mística dedican su vida al servicio de la memoria institucional, asegurando que el pasado sea fuente de consulta y guía para las generaciones futuras. Acuerda, primero, previo el voto favorable del Consejo de la Orbe y cumplidos los requisitos de la ley que la rige, otorgar la distinción botón honor al mérito a los ciudadanos Silvano Pavón Villamizar y Alexander Villamizar González, especialistas en archivología de dilatada trayectoria, que les hace merecedor del reconocimiento y quienes contribuyen a la formación profesional de nuestros archivistas. Segundo, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Legislativa y hacer del conocimiento de autoridades y colectividad en general. Dado, firmado y sellado en el Salón Heroínas de Mérida a los 24 días del mes de enero de 2026, años 215 de la Independencia y 167 de la Federación, 27 de la Revolución. Legisladora Delia Vera, presidente. Licenciado José Alexis Rodríguez Márquez, secretario. Legisladores Jamie Suárez, Pedro Álvarez, José Armando Lobo, Luisa Barbosa, Joan Fer Márquez, Roxana Martínez, Juan Carlos Buscategui, Eduard Rojas, Mari Carolina Arias y José Gregorio Chuecos. Semblanza del botón al mérito que recibirán nuestros invitados especiales. Desde sus orígenes, nuestra entidad ha sido cuna de hombres y mujeres que dejaron marcada huella inmarcesible en el devenir histórico de la patria y que luego se constituyó como nuestro Estado Mérida, desde tiempos de la resistencia indígena, pasando por la gloriosa era independentista y hasta el pasado reciente. Numerosos han sido los laureados patriotas que han sembrado de gloria en nuestras tierras andinas y el resto de Venezuela. Así, con la impronta dorada de Anastasia y las heroínas de don Tulio Ferres Cordero, Juan Félix Sánchez, el Indio Tinjacá, Ali Rodríguez Araque, don Luis Zambrano, entre otros, el Consejo Legislativo del Estado Mérida, casa de las leyes que rigen los destinos de nuestro Estado, alberga entre múltiples tareas la exaltación y reconocimiento de hombres y mujeres de alta probidad moral en su desempeño académico, laboral, económico, social y cultural, en favor del desarrollo de nuestra región. Así pues, inspirados en los artículos 11, 12 y 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que el pueblo ordena al Estado promover, proteger y exaltar la cultura, la educación, el deporte, la ciencia y la tecnología venezolana, para el Parlamento Regional es pertinente y oportuna la creación de órdenes que reconozcan y difundan los logros y contribuciones de los ciudadanos y ciudadanas que han tributado significativamente al desarrollo de nuestro Estado y de nuestro país. En consecuencia, para el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida es un acto de suma pertinencia política y moral vigorizar el orgullo regional, fortalecer el tejido social y sembrar los valores de la excelencia, el servicio y el compromiso con las comunidades, con el futuro de nuestro Estado y el resto de Venezuela, dado que son estos pilares de desarrollo y expresiones de nuestra identidad nacional. Entrega de los reconocimientos al doctor Silvano Pavón, a cargo de la legisladora Roxana Martínez, presidenta de la Comisión Permanente de Educación, Ciencia y Tecnología del Consejo Legislativo del Estado Mérida,
Y le acompaña también el legislador José Gregorio Chueco, representante de la Comisión de Cultura del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida. Recibe primero el botón el doctor Silvano Pavón. También recibe este botón el licenciado Magíster Alexander Villamizar. Bien, seguidamente vamos a tener la ponencia, la archivística moderna en la configuración y preservación del patrimonio documental de los pueblos. Invitamos a los señores del presidio. Buenos días para todos. Antes de comenzar, tengo que expresar mi profunda gratitud, emoción de estar acá, ya por segunda vez en esta casa. Nosotros tenemos un vínculo extraordinario en la historia, en las fuentes documentales y en el devenir de nuestros pueblos. Mérida es hija de Pamplona y estas montañas andinas han sido trasegadas durante muchos años, independiente de las fronteras artificiales o políticas que a través del tiempo se han instaurado.
pero hay unos vínculos extraordinarios. Y uno de esos vínculos y de esos soportes dicientes son los archivos, son los documentos, el patrimonio histórico que nos une profundamente. Yo he venido repitiendo esta expresión desde 1994, que para mi trabajo de pregrado en la Universidad Industrial de Santander tuve que intervenir un fondo documental existente en la ciudad de Pamplona, que es el Archivo Notarial de Pamplona, y allí hay más de 8.000 piezas documentales que vinculan todo el sistema hispánico, la historia de las dos ciudades. Los documentos y la memoria del mundo hispánico para la ciudad de Mérida que existe en Pamplona es extraordinario. Un día cualquiera deberíamos ver la manera de que esos documentos vengan acá, en medio digital, y podamos compartir esa memoria que nos une tanto. Lo otro es que en el ámbito personal y profesional, los vínculos con Venezuela, el Estado Táchira y el Estado Mérida son para mí sumamente vinculantes. Entonces, primero porque en los objetos de estudio que he tenido que desarrollar en Pamplona y en el corredor binacional fronterizo, tuvimos que responder una pregunta muy poderosa en el año 2021, y es: ¿cómo fue posible Colombia? Pero la primera república de Colombia, apodada luego la Gran Colombia, donde está Venezuela. Venezuela creó a Colombia. Venezuela fundó Colombia. Primero una angostura en 1819 y luego todo el cuerpo legislativo que hizo parte del Congreso Constituyente en la Villa del Rosario de 1821. Para mí venir a Mérida, sentir el calor de ustedes, amistad del padre Edward, de Monseñor Lisandro, es colmar una espiritualidad de hermandad muy poderosa, porque lo hemos vivido en el trasegar de la historia como disciplina del trabajo. Hemos tenido muy buenos amigos aquí en Venezuela, en el Zulia, en el Táchira, en estas líderes de la investigación histórica, con los documentos que son de todos. Es como una nación entre dos estados, que es el ámbito fronterizo binacional. Y entonces, en el 2021, que vinimos aquí en el 2022 a esta casa a contar la experiencia de la respuesta a esa pregunta de cómo fue posible Colombia, nosotros queríamos venir a contar cómo desde Mérida y Venezuela se construyó Colombia con unos personajes extraordinarios. Aquí tenemos vibrante la historia de Monseñor Lazo de la Vega en Colombia, porque Monseñor Lazo de la Vega fue uno de los actores vitales en el Congreso Constituyente de 1821. Y los documentos que tenemos de él y lo que hemos podido sentir de la presencia de Monseñor Lazo de la Vega en la historia de Colombia es extraordinaria, como el diputado Peñalver del Interior. Fueron hombres y cerebros que pensaron esa gran república primera. En el caso de Lazo de la Vega hay algo extraordinario, porque la bancada religiosa era como Jesús y los 12 apóstoles, y él dirigió esa bancada, y luego asumieron con otros diputados y el mismo diputado Peñalver la Comisión Constitucional, y redactaron la carta. Ellos redactaron la carta. Y uno de los pasajes en las actas que les quiero compartir hoy, aunque la conferencia no es realmente de historia, es que en una discusión, en una de las actas, un sector pues clerical y muy conservador quería establecer en los cánones básicos de la Constitución, en el articulado, el nombre de Dios. Y Monseñor se para y dice: no necesitábamos el nombre de Dios en la Constitución, con que esté en el preámbulo es más que suficiente. Y así fue como Lazo de la Vega, presidiendo la Comisión Constitucional y la bancada clerical, que no eran pocos, eran 12 sacerdotes y él, dijo: la república tiene que ser laica, soberana,
autónoma, pensante. Y sí, estamos inspirados por Dios. Y sí, está ahí en el preámbulo de la Constitución. De tal modo que la Constitución de 1821 de la República de Colombia, la Grande, fue una constitución liberal, laica, por obra y gracia de Monseñor Lazo de la Vega. Entonces, el venir aquí a hablar de archivos como patrimonio y memoria es muy especial para nosotros. Con Alexander trabajamos arduamente asesorando al Estado en la búsqueda de que los tomadores de decisiones, que es un trabajo bastante complicado, lograr que tomadores de decisiones que generalmente tienen otras fuerzas, otros intereses, que a veces se distancian pues, de lo académico, de lo cultural, de lo patrimonial, porque ellos tienen otras lides que resolver. Les cuesta subir, invertir en el tema patrimonial, en el tema archivos y fuentes. Hay palabras que las tenemos que manejar con cuidado a veces. Nosotros, si hablamos muy de frente de transparencia, a veces es un término que no tiene mucho interés en los tomadores de decisiones a ratos. Pero los pueblos reclaman que haya una memoria, que se atienda rápido a la sociedad, que las fuentes estén disponibles, y la gente quiere saber su historia, y para que haya la posibilidad de reconstruir el pasado en términos disciplinares, para que podamos formar historiadores, para que podamos formar una cultura en torno al pasado, necesitamos que haya los archivos, que haya las fuentes. Colombia mantiene asesorando muchos países, asesora Argentina, Costa Rica, tenemos unos vínculos con España y Europa muy poderosos en materia de tecnología, en materia de conceptos. Las políticas públicas en Colombia van muy, muy avanzadas, de tal modo que lo que nosotros queremos es también compartir en qué podemos ayudar, en qué podemos apoyar para avanzar en este camino tan especial. La ponencia, para los minutos que tengo acá o que tenemos acá con Alexander, nosotros hablamos de la archivística moderna en la configuración y preservación del patrimonio documental. Esto porque hay dos elementos cruciales. No solo conservamos los documentos, no solo los administramos o custodiamos, sino que tenemos que ver los elementos formales, conceptuales, legales y técnicos o estratégicos para preservarlos. Y la automatización, la digitalización, la modernización tienen necesariamente que atender a esos otros enunciados, poner los documentos al servicio de la sociedad, del mundo, y al mismo tiempo, a través de esa actividad, garantizar su preservación. Porque en términos de conservación preventiva de documentos, la digitalización es indispensable, porque digitalizado el documento, descrito en forma adecuada, puesto en las plataformas y en los formatos adecuados, los documentos en físico no hay necesidad de volverlos a tocar, entonces se van a preservar, porque ellos son un evidente empírico muy especial que debe conservarse, porque ese es el patrimonio más valioso que se pueda tener. Bien, entonces, cuando hablamos de archivística, no hablamos solo de documentos, hablamos de memoria, de identidad y de poder institucional en la consolidación de la sociedad. Nosotros en Colombia tenemos una frase que lo decimos muy seguido y es: al funcionario se le pregunta, ¿tú estás claro en su responsabilidad sobre el patrimonio documental? ¿Tú estás claro en que tienes que documentar cómo se construyen sociedades de lo público? Entonces ellos a veces sacuden la cabeza, pero ¿cómo que construir sociedades de lo público? Pues esa es la misión del Estado, es la misión del funcionario público, construir sociedad desde ese horizonte, no solo por inversión de recursos, sino por dinamizar la estructura de la sociedad, que es la estructura jurídica del Estado. Por eso cuando un Estado fracasa, fracasa la sociedad íntegramente. Hay unos puntos que tenemos claros ahí, que es la necesidad de mantener unas nociones, mantener un horizonte disciplinar para formar los actores. Lo decía la profesora ahorita, ¿cómo es que vamos a formar los custodios, los responsables de procesar y de servir?
Cuando digo servir, esa es otra noción que tenemos que todos asumir, las instituciones y los ciudadanos incluso, que la razón de ser de los documentos y estos como patrimonio cultural e histórico de los pueblos es el servicio. La razón de ser de la inversión técnica, la razón de ser de la formación de profesionales es para que los documentos se puedan conservar y se puedan servir. Entonces son de esas improntas indispensables. La razón de ser de los documentos es el servicio. Y claro, la archivística como disciplina nos ubica en ese concierto. Pasemos para... bueno, aquí me falta algo, y es que la archivística moderna está alineada con políticas públicas. Nosotros siempre vamos políticas públicas del Estado como tal y políticas públicas de los territorios, y en virtud de la descentralización administrativa, que ha sido una impronta desde Naciones Unidas y desde muchos ámbitos de la teoría del Estado y de la ciencia política, lo que significa descentralizar la toma de decisiones es que las regiones mismas, las instituciones mismas generan sus propias políticas. Entonces nosotros, por ejemplo, en Colombia hablamos cómo se instrumenta una política pública, cómo se operativiza una política pública. En Colombia hubo dos opciones, que es una experiencia que podríamos compartir en términos de concepto y de práctica. Lo primero que se hizo en Colombia fue crear un sistema nacional. Y ese sistema nacional cubre todos los ámbitos de la administración, en los tres niveles, nacional, regional y territorial y local. Y por supuesto dentro de lo local, lo institucional. Y esa política definió unos órganos de gobierno. Y los órganos de gobierno son los encargados de dinamizar la política como tal, los conceptos, las normas y demás. Esos órganos de gobierno son los comités institucionales, locales y territoriales, y un comité nacional, por supuesto, que son los que se encargan de visualizar la normativa a nivel del territorio nacional. Y por otro lado, los instrumentos archivísticos, que eso más adelante pues, mi compañero le va a explicar cómo se automatizan y cómo se conciben. Esos instrumentos permiten ahí sí operativizar en la práctica las personas que formamos para eso. Entonces el archivista o archivólogo, porque es el que trata el tema de los archivos como disciplina, él se encarga de conocer a profundidad la política, de conocer los conceptos y cómo operativizar esas políticas públicas, tanto a nivel nacional, territorial como local y por supuesto en los ámbitos institucionales. ¿A través de qué? A través de los órganos de gobierno y a través de los instrumentos archivísticos. Sigamos acá. Aquí esta es una postura muy interesante porque es para poder ver que alguien debe encargarse de la formación de los profesionales, de los técnicos y de los operativos. Hay ciertas falencias que nosotros a veces las comentamos porque son, digamos, algo de lo que no debía hacerse, pero que se hace muy a menudo y debería corregirse. Y es que el archivo todavía no se reivindica como profesión. Entonces el archivista o el archivo es el lugar más oscuro, más olvidado, que allá donde se manda el empleado a conflicto, que váyase para el archivo. Entonces no, esa definición se ha reivindicado mucho y estamos en una carrera y dando pasos fuertes para que se reivindique, se dignifique la profesionalización del archivo. En Colombia ya tienen tarjeta profesional los archivistas. Hay universidades y facultades dedicadas a eso. Nuestro compañero acaba de hacer una especialización en archivística en la Universidad Tecnológica de Tunja, que es una de las universidades pedagógicas las más reconocidas en Colombia. ¿Por qué? Porque necesitamos que la archivística esté en un nivel que le corresponda para que la profesión se respete y para que los archivistas se respeten. En Colombia los forma el SENA, que es un instituto técnico. Cuando nos los entregan a nosotros acabamos de vincular. O sea, allá los forman medianamente y nosotros los convertimos, los vocacionamos a profundidad, porque el archivista tiene unas virtudes, no sé si aquí cómo funcione con ustedes en Venezuela, pero para nosotros el archivista tiene que ser el primer ciudadano frente a la sociedad, porque el archivista primero le sirve a los ciudadanos, segundo conserva y es custodio de un patrimonio vital de toda la sociedad, tercero resuelve problemas, tanto para la toma de decisiones como para el acceso a la información. Y democratizar la información es verdaderamente hacer democracia, así como democratizamos el conocimiento. Y los archivos son fuente del conocimiento. Entonces, eso significa formar archivistas. La archivística moderna y automatizada, eso es para otra conferencia, por supuesto, pero es poder decir que los archivos no son papeles viejos arrumados. Monseñor Elizalde hizo una cita y nos decía algo. Somos conscientes que la Iglesia tiene
a cargo uno de los acervos más extraordinarios de la sociedad. Nos comentó lo que dijo el Papa en el Archivo Vaticano. Bueno, o sea, toda la sociedad ya es extraordinariamente consciente de eso, pero hay que modernizarla. Y la modernización trae consigo la incorporación de nuevos enunciados, de nuevas técnicas y demás, y es la seguridad de los datos, la disponibilidad de los datos, la transferibilidad de los datos, los formatos adecuados, ¿sí? Mi compañero Alexander discutíamos, bueno, no vamos a explicar allá técnicamente los formatos, el sistema de respaldos, el sistema de seguridad, el sistema de transferencias, sino miremos a profundidad el concepto, y más bien revisemos cómo se están formando allá los profesionales en ese campo. Y si tenemos que compartir, pues compartamos justamente eso. Nosotros, cómo sistematizamos, cómo digitalizamos, cómo construimos metadatos, cuáles son los retos para sostener la gobernanza de los documentos. Como patrimonio, dije al principio, que el reto es que conservamos el patrimonio, pero lo ponemos al servicio, porque somos historiadores, pero somos la mano derecha de los historiadores. Por ahí hay una conferencia en otro punto, y es cuál es el rol de la automatización de los archivos frente a la investigación histórica, frente al oficio del historiador. Y eso sí es para que nos entendamos en la facultad, bueno, cómo es que están formando ustedes los historiadores y ellos frente al manejo del patrimonio. ¿Y qué le ofrece la archivística a los historiadores para que la investigación histórica sea posible? Bien, la normatividad cultural y archivística. Alexander hizo un balance entre cómo se comporta la normatividad en Venezuela y cómo se comporta la normatividad en Colombia, y ya les hice un avance muy breve, pero una de las cosas que nos llama la atención es que la ley de archivos, ahorita de 2023, asume que potencia el valor de los archivos históricos, pero vemos que está diluida o muy etérea la visión de los archivos en proceso productivo, los archivos de gestión, el ciclo vital de los documentos en sí. Entonces, nosotros queremos de pronto pues, compartir un poco los avances en ese tema, porque los documentos que son presentes hoy, algunos de ellos nacen históricos. Nacen históricos es que cuando lo firma el gobernador, cuando lo firma el señor obispo, cuando lo firma el funcionario tomador de decisiones, ese documento está prestadito ahí para la gestión, para soportar la toma de decisiones. Más adelante hay que conservarlo un tiempo porque sigue teniendo valores primarios, pero cuando deja de tener valores primarios y va a tener que pasar al reservorio histórico, ya pasa a tener valores secundarios. Pero cuando yo digo nace histórico, ¿qué significa? Que hay que protegerlo, administrarlo y servirlo desde que nace hasta que llega a su destino final para convertirse definitivamente y ser declarado patrimonio histórico y fuente de la historia. El equilibrio entre automatización y patrimonio como concepto, eso ya lo tenemos resuelto. Eso es mirar, entonces nos interesaría mucho a nosotros discutir con ustedes cómo ustedes están ligando o vinculando los términos estratégicos de automatización con el concepto mismo de archivística, de investigación, de historia, de patrimonio. ¿Hacemos? La archivística como disciplina tiene unas nociones fundamentales. No voy a avanzar mucho acá, pero quiero que sepan que ante todo, la archivística como ciencia, hay unos principios, cómo se protege la memoria y la historia. Solo quiero hacer tres cositas. Los principios. Los principios, esos son de carácter ciudadano, los principios no se negocian, ¿no? Los principios no tienen color político, los principios son principios de una sociedad, son principios de la humanidad, son principios de nuestra nación, de nuestros pueblos. ¿Cuáles son? El principio de procedencia. Si algo extraordinario tienen los documentos, es que debe decir de dónde son, quién los produjo, de dónde vienen, qué institución, cuál es el contexto de la institución en el momento en que se produjeron, el contexto mismo de la fuente. Es lo que hace un historiador. El historiador tiene que hacer tres preguntas cuando asume el pasado. ¿Qué sucedió realmente en el hecho que está investigando? ¿Cuál fue su contexto? ¿Y cuál es el contexto de sus fuentes y de sus actores? Luego pregunta, ¿cómo nos la enseñaron? No, pues nos la enseñaron a como quisieron durante el tiempo. Y tenemos que hacer la crítica historiográfica. Y la última pregunta es, ¿cómo la necesitamos hoy? Pues esas mismas preguntas tengo que hacerla con los archivos en términos de su principio de procedencia. Primero es, ¿quién produjo el documento? ¿Quién es el responsable? ¿Bajo qué contexto se produjo? ¿Bajo qué ley? ¿Por qué indicación? ¿Qué necesitaba la sociedad en ese momento? ¿Qué resolvieron? ¿Qué obra hicieron?
cómo invirtieron el recurso, ¿sí? ¿Qué quedó de eso para la sociedad? Y lo segundo es cómo se va a administrar. ¿Sí? Hay otro principio que es el principio de orden natural, y ese sí es el de cuidado técnico allá en las oficinas. Se mantienen íntegros los documentos, se mantienen íntegros los expedientes, y en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito religioso, imagínense usted, el expediente de una despensa para poder casar una parejita que tienen alguna dificultad para hacerlo, es un expediente que toca pedir declaraciones, que toca pedir documentos, y ese expediente tiene que mantenerse íntegro, y se va a archivar íntegro. Se llama principio de integridad. Los expedientes se mantienen completos. ¿Y cómo se arman los expedientes? Se arman bajo otro principio, se llama principio de orden natural, o de orden de generación. Los documentos se van archivando uno a uno como van llegando, ¿sí? Y hay otros principios pues, muy valiosos, de autenticidad y demás. Pasamos. Este es el ciclo vital. Voy a pasar rápido porque eso es para las oficinas. Hoy la preocupación es que trabajamos, mire esta noción, la noción de archivo total. El archivo total es porque todo hace parte de la memoria, todo hace parte del compendio, del acervo. Entonces, los primeros documentos se generan en la oficina, en las decisiones que se toman, en la acción administrativa, jurídica, contable, financiera y demás. Entonces el Estado tiene todos esos procesos, proceso de apoyo, proceso de gestión, proceso contable y financiero, procesos jurídicos, procesos de planeación estratégica, y eso se produce en documentos de alto valor, que tienen que ser ahí en la oficina conservados, pero pasan a un reservorio que se llama archivo central, porque ahí será el centro de información. Y ese centro de información está para soportar lo jurídico, lo fiscal, lo contable, lo disciplinario y demás. Porque los funcionarios tienen que tener a mano los documentos para protegerse de los errores que cometen, porque siempre pasa, ¿no? Ya saben a qué me refiero. Y luego aquellos documentos que son de carácter histórico, los patrimoniales. Hoy felices porque estamos todos abocados, vocacionados por el tema de los documentos históricos. Pero lo que quiero transmitir aquí es que la archivística total, y lo que hemos hecho en Colombia, es mirar que todo lo que se produce sistemáticamente viva ese ciclo y lo podamos automatizar, sistematizar y demás. ¿Para qué? Para garantizar su conservación y demás. Aquí aplicamos otro principio que es extraordinario, una frase de esas que son: en archivística ni todo se guarda, ni todo se elimina, se valora. Y entonces aquí hace carrera un concepto muy poderoso, que es la valoración. Y los documentos tienen valores primarios, valores secundarios. Como usted ve en la gráfica, los valores primarios es lo legal, lo contable, lo administrativo, lo técnico, lo fiscal, lo disciplinario y demás. Y aquí en los valores secundarios, que ya son los históricos, está el valor cultural, investigativo, científico y demás. Entonces, y así en todas las ramas de la sociedad y en todos los sectores de lo público. Entonces, cuidamos mucho el tema de salud. Más que las unidades territoriales nos llamaron al tema de salud, y los documentos de salud son altamente sensibles. Para el caso de Colombia, déjenme decirles, ¿sabían ustedes que en el Hospital Erasmus Meós de la ciudad de San José de Cúcuta, el 75% de los niños que nacen son de dónde? Venezolanos. Y entonces la dinámica social de Cúcuta, ¿cómo se documenta? Pues con los documentos que produce el sistema de salud, porque allá va todo el mundo a que lo atiendan, se vacunan y todo lo demás. Y hay unos recursos que se invierten en salud, que no son precisamente, por eso la frontera tiene unas particularidades especiales para ser tratada e investigada. Y todos esos documentos algún día pasan al histórico. Obvio, no todos, porque muchos de ellos pues, se eliminan. Pasemos. Ahora, en cuanto al marco normativo patrimonial, bueno, los dos países tienen una normatividad robusta en cuanto a patrimonio. Vimos aquí cuando entramos la restauración del templo, por ejemplo, de la catedral. Qué deslumbre de edificio, qué joya arquitectónica tan extraordinaria, abrumadora en su belleza y en su perspectiva, increíblemente única, y la están restaurando. Eso es una maravilla para la iglesia, digamos, para el patrimonio cultural de la iglesia. Yo vivo la iglesia de hace mucho tiempo, porque pues mi primer libro fue sobre una cofradía, la cofradía del Cristo del Humilladero de Pamplona de India, se llama El Lindito. Lo hice por allá en el año 94, creo. Y es la historia de una devoción. En el Seminario Mayor de San José doy historia, doy sociología, y es una maravilla poder hacer la historia de la iglesia. Pero no la historia de los papas,
que ellos la hacen allá muy bien, sino la historia de la iglesia como protagonista, como actor, constructor de sociedad, que hicieron las iglesias mayores, las vicarías primeras, que hicieron las doctrinas, que hicieron las comunidades religiosas regulares, el rol de la iglesia secular, que pasó en el siglo XVIII con los feligresados campesinos mestizos, surgidos a expensas de los pueblos de indios, que pasó después en el rol del final del sistema hispánico y el advenimiento de la república. No sé si el año pasado, cuando estuvimos para acá, trajimos unos libros, 2 tomos de los sermones republicanos, de cuando del Estado le dieron la orden a los párrocos y doctrineros, tienen que explicarle a la sociedad que estamos en la república, que el sistema hispánico se fue, que ya no está su majestad. Entonces por allá un campesino que decía, bueno, ahora el gobierno, doña Constitución, gracias que nos va a dar la mano. Y les tocó a los sacerdotes explicarles qué era la Constitución. ¿Y saben qué? Esos textos están, entonces son una maravilla de documentación. Y ahí es donde vemos los roles de la iglesia a través del tiempo. Yo creo que la historia de la iglesia a los seminaristas les fascina porque así formamos hombres de Dios, pero formamos hombres de la sociedad que han estado responsables de la construcción del tejido social en los pueblos, de la dignificación y de forjar el don de gentes y la vida buena entre los hogares. Entonces, la perspectiva patrimonial esto es un estudio muy bonito y los estudios comparados son muy buenos. O sea, cómo protegemos los edificios, los restauramos. En Colombia hubo una vez un movimiento de restauración de templos extraordinario. El presidente Virgilio Barco Vargas ya falleció. Restauró todos los templos que pudo. Entonces a mí me llamaban, venga que haga un estudio de este templo. Fui por allá a un pueblito que era una doctrina de indios y estaba la capilla más o menos se conservaba del siglo XIX. Le hice la historia y como en las 2 semanas el gobierno le dio 260 millones de pesos y restauraron el templo. Entonces yo decía, pero la historia sí sirve para algo y los documentos que ahí tenía el padre, con eso dice la historia, porque ahí estaban las cofradías indianas, ahí estaban todos los documentos y los mismos libros sacramentales, que los libros sacramentales son hermosísimos. Anteayer estuve leyendo aquí el libro del pueblo de Timotes, creo, y ahí en una visita pastoral y hablando con mi padre me decía, no, pues es que cuando él me estaba haciendo como la historia del primer obispo, yo dije, no, pues es que ese visitador yo lo leí aquí la semana pasada. Entonces es maravilloso cómo la identidad más profunda de los pueblos está ahí en los archivos. Y la normatividad lo que busca es que haya políticas públicas adecuadas para la conservación. Hoy la apuesta es la modernización de ese patrimonio documental. ¿Para qué? Para que de paso esté al servicio ante el mundo, que los archivos de Mérida estén consultados en el mundo. ¿Por qué? Porque reivindica el ethos identitario de los pueblos, de la misma iglesia, de todos y todas. Mérida es Mérida ante el mundo. Yo publico un texto y al otro día me están llamando de Noruega. ¿Hay alguna posibilidad de que usted me mande el texto que acaba de escribir? No, sí, se lo enviamos digital o como sea. Entonces yo digo, tiene sentido la historia, pero tienen sentido los documentos que conservamos y llevamos al ámbito moderno. ¿Sí? Pasemos. La archivística moderna automatizada. Ayúdame, Sandro, sí. Sí, bueno. La generación y la captura de los documentos, ese es como el esquema. Yo creo que hoy aquí no hacemos tanto el elemento técnico, sino más bien miremos el concepto de qué se prioriza en Venezuela, en que conversáramos ahora en la universidad y en los otros encuentros, a ver qué están priorizando ustedes y entre otras cosas, hasta dónde nosotros podemos compartir un poco la experiencia nuestra. Ayer hablábamos con el padre Eduardo, le decía a Alexander, oye, ¿por qué no compartimos un laboratorio de cómo automatizamos, cómo se maneja una plataforma, cómo se automatizan los formatos, cómo se construyen metadatos, cómo se pone al servicio en la web, qué condiciones de seguridad, soporte y respaldo se le da, o sea, todos los términos con las normas técnicas internacionales, con las normas de calidad, las normas ISO, porque lo que cuenta en estos términos, que es mantener la identidad, mantener la originalidad, mantener la singularidad, miren los términos que estoy usando, identidad, originalidad, individualidad y autenticidad de los documentos, que son transferibles para que el investigador desde su casa haga su trabajo. Fíjense, por ejemplo, Family Search. ¿Qué está haciendo Family Search? Le entregó a todo el mundo los documentos que ya ellos en un tiempo microfilmaron, lo pasaron de esa tecnología que es obsoleta a la digitalización y ahora está al servicio. ¿Qué tiene que hacer uno?
pues la indexación no es muy buena, pero ya los historiadores sabemos que la indexación de Family Share no es buena, pero vamos a los documentos, podemos pasar por los libros y hacemos los estudios, no solamente genealógicos, sino todo el espectro de potencial de fuente que tienen esos acervos. Sigamos. Esta gráfica es así. Una pregunta, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Podemos resolver? Sí. Vamos a preguntar. Sí. Sí. Bueno, buenos días para todos. Aquí vamos a hacer un poquito diferente, me gusta como más la interacción con el público, con los que estamos presentes. Y me gustaría saber cómo tenemos los archivos acá en el Estado de Mérida, cómo estamos, cómo es el proceso de todo el proceso del ciclo vital de los documentos. ¿Por qué lo pregunto? Porque el objetivo, y me gustaron mucho las palabras del padre Edra anoche, y es: ayúdenos a mejorar nuestros procesos, ¿cierto? Y esa es nuestra labor. Nosotros implementamos en las entidades públicas del Estado colombiano, hospitales, alcaldías, universidades, el sistema de información documental automatizado en la nube, que en realidad es el sistema de gestión documental de documentos electrónicos, ¿cierto? Para hacer esto, ¿qué necesitamos? Hacer un diagnóstico de cómo estamos y cómo es la realidad institucional y cómo pues, opera todo el sistema desde donde nacen los documentos hasta la disposición final de ellos. Para llegar a esto, pues partimos primeramente de una normativa institucional local, regional, nacional, ¿cierto? Estuve revisando la normativa Ley 2022 del Archivo General de la Nación Venezolana. Me gustó mucho el artículo 1314 que habla precisamente de la modernización, que las entidades públicas del Estado venezolano deben implementar tecnologías de la información y modernizar para la puesta al servicio de la comunidad, del ciudadano. A eso le está apostando y le apostó Colombia. Y los procesos han mejorado significativamente un montón, ¿cierto? Entonces, sí me gustaría consultar y preguntar, ¿cómo estamos? Lo primero que hacemos es un diagnóstico, ¿cómo estamos en materia archivística en cada uno? Y me gusta que acá hay diferentes sectores de todos los ámbitos del Estado Táchira, es cómo estamos haciendo este proceso, ¿cierto? De Mérida, perdón. Importantísimo que nosotros hagamos esto, ¿por qué? Porque esto nos da la lanza para poder nosotros entrar y decir, vamos a trabajar de esta manera. Y la mejor forma para hacerlo, y por supuesto no nos podemos salir de la normativa, pero algo muy importantísimo de esta normativa es que hace la invitación, incluso la misma internacionalización de las tecnologías para la implementación. Nosotros somos de allí, somos vecinos, y tenemos una larga experiencia en este proceso, ¿cierto? Basados en este diagnóstico, ¿cierto? Que pues, me gustaría consultarles, preguntarles, ¿cómo estamos haciendo? Le decía y compartía con Silvano, regáleme dos presentaciones anteriores, antes de entrar en materia, la anterior, creo que la anterior, del ciclo vital de los documentos. Resulta que estuve revisando la normativa y la normativa se especializa en el archivo histórico, en la conservación, en la preservación de la memoria, del devenir del archivo histórico. Y le decía, ¿y dónde quedó el archivo de gestión? ¿Y dónde quedó el archivo central? Porque es que hace poquito en Colombia teníamos mucha normativa, demasiada, muchos acuerdos. Tenemos la ley 594 del 2000, que es la base del 2000, estamos en 2026. Allí nació la ley de hace 26 años, la Ley General de Archivos. Existía una por allá del 86, se actualizó en el 2000, Ley 594 del 2000. Y a partir de allí surgieron una gran cantidad de acuerdos, decretos y demás que estaban como muy dispersos.
tal vez generaba muchas veces confusión. El último acuerdo que se hizo es el acuerdo 001 de 2024, que recopiló gran parte de toda esta normativa que existía para compilarla en un solo cuadernillo, el acuerdo 001-2024, y nos cubre absolutamente todo el ciclo vital de los documentos, desde donde nacen, ¿cierto? Desde la planeación, recepción, distribución, transferencias documentales primarias, secundarias, ¿cierto? Archivo central y por supuesto el archivo histórico. Revisé la normativa venezolana de la ley, ¿cierto? Yo dije, pero ¿por qué me dejaron afuera lo anterior? También le decía a Silvano, si hacen un proceso, normalmente las entidades dicen, no, vamos a hacer un proceso de organización, digitalización, pero para hacer ese proceso de descripción y digitalización archivística, debo aplicar todo el proceso anterior, de la clasificación, descripción, digitalización, para llegar allá, a ese destino final, porque si no puedo constituir, si no lo hago lo anterior, no puedo constituir un sistema de información documental digital, ¿cierto? Por tal razón, pues, no sé si estoy corto y estoy hablando un poquito sesgado sobre la normativa, si lo estoy, me corrigen. Y resalto nuevamente, importantísimo que esté plasmado en este artículo 13-14, la implementación, les hace la invitación a la implementación de tecnologías de la información y por supuesto en la nube, ¿cierto? Pasemos ahora sí a la presentación que tenemos allí, el diagrama de un círculo. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Y qué se debe hacer? Porque es un modelo que está aprobado, donde las entidades públicas, Colombia tiene algo que se llama la función pública, que mide las entidades precisamente en cómo está su desempeño todo el tiempo. La categoría de gestión documental, pues antes estaba como antes lo decía, por allá en el archivo central, ¿cierto? El depósito, por allá mandamos a todo el tiempo. Resulta que en este momento el archivo de gestión documental se ha vuelto estratégico y le dio la misma categoría a los demás programas institucionales, porque es tan importante que si no tenemos archivo no tenemos memoria, y si no tenemos memoria no podemos dar respuesta a los requerimientos y necesidades de los usuarios, entidades y demás. Y es así que nace y hacemos el proceso en tema de diagnóstico institucional, que nos da pie para hacer algo que se llama el programa de gestión documental, que nos da las riendas porque nos dice el qué y el cómo hacerlo, ¿cierto? En todo el ámbito de todo el proceso. Y allí uno de los instrumentos fundamentales, porque el mismo programa de gestión documental, que es muy estratégico, también tenemos otro plan estratégico que se hace hasta el 31 de enero de todos los años. No sé cómo funciona y esté funcionando acá. Para eso sí me gustaría que pudiésemos sentarnos y cómo estamos operando precisamente. Y esa es nuestra visita y nuestra labor acá, poder avanzar y ayudar y poder hacer este seguimiento. Plan institucional de archivos. Me encargo, lo elaboro para las entidades públicas de lo que vamos a hacer en el año, incluso en toda la administración de los 4 años, sean hospitales, sean alcaldías, sean universidades, porque esto nos da la ruta para darle cumplimiento a la normativa general de archivos, ¿cierto? Y ahí hay algo muy importante, y es que se le da un valor muy importantísimo al funcionario, al que está allí todo el tiempo, pero no solo el funcionario que está en el archivo manejando los documentos históricos, sino a todo el personal, porque es que todas las personas de todas las dependencias, de todas las unidades documentales productoras precisamente, son responsables de la gestión documental, y por tal razón debemos implementar el sistema integrado de conservación documental, que es el plan de preservación documental digital, y por supuesto para los documentos físicos como digitales. Y allí otro instrumento que nace son las tablas de retención documental, que es nuestro sistema angular para trabajar y operar el sistema de información documental digital en la nube. Es así como toda la entidad, al momento que se implementa, no solamente se construyen documentos para que estén en la oficina, allí en el escritorio, cuando llegan los entes de control, sí, yo acá tengo las tablas de retención documental, claro, mire, las acá están. ¿Y qué dicen? ¿Sí?
Una vez se construyen, se convalidan, se aprueban, pues se hace el proceso de socialización y se construyen con ustedes mismos. Esa labor y esa invitación que nosotros les hacemos para generar un modelo referente nación y que sea el Estado Mérida ese referente Estado-Nación en modernización y aplicación archivística institucional como debe ser, me parece fenomenal. ¿Sí? Por tal razón, una vez se construyen las tablas de retención documental que se construye con la participación de cada uno de los funcionarios de las diferentes dependencias, nace un instrumento muy poderoso, porque desde allí le decimos y tomamos conciencia de qué es lo que debo hacer en mi oficina. Porque muchas veces, no sé si acá pasa, pero allá pasa, que muchas veces la oficina dice, es que esto no sé si es mío o esto no es mío, y comienzan las papitas calientes de oficina a oficina, ¿cierto? Y desde allí, por supuesto, con un manual de funciones y todos los documentos y actos administrativos como referentes para darle peso y valor, que son los requisitos fundamentales para hacer esto. Por supuesto, se implementan, no sé si acá existe el término ventanilla única o el término correspondencia. Término correspondencia significa que el ciudadano, la entidad, hace la solicitud, sea física, por medio de correo electrónico o vía digital, ¿cierto? Esto ¿qué sucede? Nos activa el sistema de comunicaciones oficiales o ventanilla única, ¿cierto? Allí en Colombia pues se maneja que el término correspondencia es para personas naturales o entes privados, pero para entidades públicas se maneja el término comunicación oficial, ¿cierto? Precisamente porque es oficial del Estado. Y parte fundamental de las tablas de retención documental nos hace eso, que toda comunicación oficial que ingresa se automatiza, se describe y automáticamente nos activa un sistema de alertas e indicadores para que no pasen estos tiempos de respuesta a cualquier requerimiento de otro despacho, de otro ente o de la misma ciudadanía. ¿Y esto qué nos genera? La activación de transparencia y atención al ciudadano. Todo lo que nos solicita un ciudadano, no necesariamente le debemos responder que sí, pero lo importante es que podamos responder en los tiempos correspondientes, ¿sí? Porque allí viene la satisfacción del usuario. ¿Por qué les comento esto? Porque creería que la misma experiencia y la misma vida del tema archivístico, las buenas prácticas hay que comentarlas. Nosotros ya tenemos un camino largo recorrido en el tema de la implementación y manejo de gestión documental, y eso es lo que estamos haciendo. Automatizamos tablas de retención documental. Arriba dice PUCO, que es la ventanilla única de comunicaciones oficiales. Es el primer proceso que nosotros implementamos. Una vez construidas las tablas con ustedes, ¿cierto? Sí, perfecto. Entonces, sí quiero hacer esa invitación, que podamos tener ese espacio para reunirnos y conversar de cómo estamos trabajando. Tal vez este es como el abrebocas, ¿cierto? Entonces, seguramente también vamos a tener el espacio. Y todo esto, me dice acá Silvano, es de patrimonio, pero claro, pero la plataforma nos conlleva a la conservación y salvaguarda precisamente de esto, ¿cierto? Del patrimonio en gestión documental automatizado. Entonces, Silvano, le doy la palabra para que continuemos. Bueno, vamos a hacer el cierre de esta primera conferencia que está dedicada al patrimonio documental, a la relación existente entre modernización de los archivos y preservación del patrimonio. Pero al mismo tiempo, lo que acaba de exponer Alexander, que él tiene una conferencia luego específicamente para eso, es que la gestión documental, como nacen los documentos, ahí inicia la constitución del patrimonio. Más adelante vamos a discutir el tema, ¿por qué documentos nacen históricos? Cuando Monseñor Lisandro firma un documento, ese documento ya es histórico. Lleva la firma de Monseñor, y es la memoria del arzobispado, es la memoria de la sociedad católica, de las comunidades, de los feligresados, lo que él resuelve cuando firma algo. Y ese documento se va a conservar. Pero va a durar en la oficina un tiempo, en la Cancillería, donde está el decreto, donde está el expediente que él hizo para una parroquia, para
una de las actividades propias de la administración eclesiástica. Pues eso mismo le pasa a un alcalde, a un gobernador, a los vecinos. Y ese modelo que les estaba compartiendo Alexander es porque nosotros tuvimos que implementar la noción de archivo total para convencer a los funcionarios y a los productores de documentos y a los tomadores de decisiones que ellos son responsables del patrimonio documental desde que éste nace. Y entonces así le podemos hacer toda la trazabilidad y la responsabilidad de los mismos. Hacemos rapidito porque tenemos que terminar por razones obvias. Entonces aquí lo que hacemos es comparar lo que ha sido la archivística tradicional, lo que es la archivística en el ámbito cultural, que es la fase histórica final, que es el resultado final, pero hay una intermediación que consiste en cómo modernizamos las dos. Entonces hoy nosotros queremos en lo posible compartir no solo las nociones, sino tal vez los modelos a nivel de normatividad, tal vez los modelos estratégicos, las normas técnicas, los formatos, la estructura, o mejor, la arquitectura informática de modernización, la nube y demás, para visualizar con ustedes aquí en Mérida cómo es que está generándose ese ecosistema, porque es un sistema de informática de modernización del Estado. Allí existen unas categorías como el Estado digital, lo que antiguamente se llamó Estado en línea. Allí existe, por ejemplo, la tendencia o directiva cero papel, que es la modernización de la gestión administrativa, pero esta requiere, en términos de automatización y de gestión moderna, de ver cómo se garantizan los expedientes electrónicos y cómo estos van a viajar en el flujograma que describe el ciclo vital de los documentos para que un día, aún siendo solamente electrónicos, terminen siendo patrimonio histórico. Pasemos. Digamos, de la memoria archivo al presente digital. Que es la apuesta que vemos en la norma rectora del Estado Nacional Venezolano, y es fondos acumulados, archivos acumulados, que buena parte de ellos no están descritos, que buena parte de ellos están en riesgo, porque se cae el techo, porque no hay inversión, porque bueno. Pero además de salvaguardarlos físicamente, es dar el paso para modernizarlos y llevarlos a la memoria digital, porque la memoria digital los hace transferibles, asequibles, y tiene una doble connotación que ya dije hace un rato, y es levantar la identidad del pueblo, la identidad de la nación, que seamos vistos en el mundo por esos valores que ahí están en el ámbito de los referentes documentales, y de paso lo que los historiadores producen, porque la razón de ser de los documentos es el servicio, y por eso tenemos escuela de historia, para ver, como la profe decía hace un ratito aquí, bueno, vamos a hacer qué convenio podemos hacer para ver el acceso a las fuentes, y no solo el acceso a las fuentes, a mí me encantaría que se reúnan a discutir los problemas, es decir, en qué sentido se van a problematizar los términos de la historia de Mérida y cuál va a ser la responsabilidad de facultad, qué es lo que se va a preguntar a los archivos. Los historiadores no vamos al archivo sin una pregunta. O sea, que los archivos estén disponibles, sí, pero ojo, los archivos deben estar disponibles porque hay una facultad, porque la sociedad misma quiere conocerlos, y entonces la sociedad y la facultad van al archivo con una pregunta. Y entonces hay una conversación íntima, profunda, entre los custodios, quien automatiza, quien protege, quien custodia, incluso en el ámbito digital y en la nube de los documentos, frente al usuario. Cómo se registra el usuario, cómo se protegen los datos, a qué datos tiene acceso, y así sucesivamente. Sigamos. El equilibrio entre automatización y custodia, eso es lo que ya estaba diciendo en ese momento. Bueno, automatización, custodia, servicio, preservación, porque aquí viene el juego técnico. Los formatos, los estándares de seguridad. Pues lo de la nube es terrorífico. Todo el mundo dice, no, eso hay hacker, eso hay, todo el mundo entra, sabotean los sistemas. No, hay términos de seguridad. Nosotros pagamos en Colombia 3 niveles de seguridad y son costosísimos. Por ejemplo, el nivel de seguridad del usuario final vale $350 para una sola entidad. Los soportes, $800 para la matriz, porque son 3 niveles: el usuario final, el desarrollo intermedio y los reservorios del administrador interno. O sea, en términos de traducción, quien lo consulta, dónde está el sistema, y la seguridad mayor allá en el desarrollo del programa. Digamos, la sistematización digital, el servicio online, bueno, podemos, si tuviéramos tiempo, revisar todas las experiencias. El Archivo General de la Nación en Colombia sufrió
por razones de los cambios en el horizonte político del Estado, se cayeron un tiempo los servicios, ya lo están volviendo a actualizar. Han habido directrices, ahora pues van un poco más por las negritudes, por los indígenas, por temáticas muy sociales, muy reivindicacionistas. Entonces como que el patrimonio hispánico, el origen de las ciudades, la documentación poderosa de otrora, del Archivo General de la Nación, como que queda un poco rezagada, pero igual estamos mostrando que, mire, que todos los archivos hispánicos están en PARES, el proyecto PARES del Ministerio de Cultura Español. Family Search está mostrando todo lo que ha podido digitalizar, iglesias, notarías, documentación genealógica. Y el Estado colombiano, pero van hasta cambiarle el nombre a un fondo documental, que es Patrimonio de la Humanidad, que es el Fondo Negros y Esclavos. Que porque se llama Negros y Esclavos, pues es el nombre original, así se concibió, o sea, pero por cuestión un poco ideológica le quieren cambiar el nombre. Entonces lo sacaron de servicio. Pero bueno, los historiadores nos ponemos última a discutir, ¿no? Buscando la manera de que los documentos estén al servicio. Si ustedes saben, el historiador no tiene partido político, el historiador no está trabajando para ningún bando, el historiador no trabaja en discusiones de redes o cosas de esas. El historiador resuelve problemas del conocimiento frente al pasado de la humanidad y permite valorar los términos del patrimonio, del pasado, de los actores del pasado, en el contexto en que vivieron, actuaron y dejaron su memoria, ¿sí? Entonces a veces las decisiones hacen algunos sesgos y daños, pero el historiador se sobrepone a eso. Nosotros llevamos una constante lucha para encontrar las fuentes, escribir como se escribe, con unos principios que son honestidad interpretativa, honestidad disciplinar, con el uso de la disciplina, los términos en que toca, el ejercicio hermenéutico interpretativo como corresponde, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque uno no hace panfletos ni está al servicio de uno u otro, ¿cierto? Y el patrimonio tiene que estar protegido incluso de eso, de esa perspectiva. ¿Por qué? Porque el asunto es disciplinar, la reflexión es técnica, profesional y demás. Aquí tenemos una situación clave, y eso lo saben ustedes ya 200 veces, y es que si digitalizamos, si dotamos de medios técnicos, si logramos llevar el archivo al servicio en la web, en la red, está comprobado que más del 80% de los posibles afectaciones al archivo físico se van. Si usted digitaliza un archivo, un libro de bautismos, por ejemplo, que ya está digital en la nube, y lo puede consultar en una plataforma propia, no depender de Family Search, sino una plataforma propia, consulta, expide las partidas, hace todo lo que necesita hacer y no tiene que ir al libro, y el libro está ya en una cajita que tiene protección al ambiente, protección a la acidez del ambiente, tiene recubrimiento interno de parafina, está en un sitio con una temperatura adecuada, están protegidos de insectos, murciélagos, ataques entomológicos, todo, y entonces conserva esa reliquia, esa joya extraordinaria, porque mire la palabra que uso, esa reliquia. Y para nosotros los católicos, ¿qué es una reliquia? ¿Sí? Ya es en otro tiempo de la historia, las reliquias eran otra historia, pero para nosotros reliquia es aquello que tiene valor y representa algo en la conciencia y en la espiritualidad propia y colectiva. Porque dicho sea de paso, ¿qué hace la historia? ¿Para qué es la historia? Para responder por las angustias del presente. ¿Y para qué más? Para reivindicar la espiritualidad colectiva, la identidad de los pueblos. Para eso es la historia. Está trabajándose incluso el papel de la historia como conocimiento ontológico, porque forma y autoconstituye a los seres humanos, que hasta la neurociencia se está ocupando de los efectos de la historia en las comunidades que aprenden su pasado. ¿Se imaginan eso? Ya somos objetos hasta de la neurociencia, de cómo es que la historia tiene que ver con la formación de los seres humanos, con la formación de la espiritualidad colectiva de los pueblos. ¿Y cómo es posible la historia? Pues con los documentos y el patrimonio documental que conservamos. Y claro, sí, solo sí, lo ponemos a disposición. Conservamos lo material y ponemos a disposición lo otro. Pasemos. Las experiencias. En alguna de las otras conferencias hay un apartado donde ojalá tengamos buen internet y todo, sea con mi computador, y para mostrar la navegación por algunas experiencias de patrimonio documental al servicio. Patrimonio documental al servicio, o sea, cómo usted puede accesar patrimonio documental directamente desde su casa.
El proyecto Pares lo recomiendo muchísimo, tiene un ambiente de búsquedas muy, muy especial. Yo les había buscado en algún momento un documento sobre Mérida, por ejemplo. Estuve leyendo unas visitas pastorales hace unos días, juicios de residencia, o sea, documentos, déjenme decirle, documentos constitutivos de la columna vertebral de la historia merideña, ¿sí? Hace un ratico, la persona que leyó acá, maestro de ceremonias, hizo una lectura como la trazabilidad de lo que, el sentido que tienen los documentos. Me di cuenta que habló de resistencia indígena y pasó al tema republicano. Y 300 años de historia hispánica no la mencionó. Entonces dije, bueno, la historia, los documentos de todos los momentos de la historia. O sea, la trazabilidad en el tiempo, independiente de que gobernó fulanito, que gobernó sotanito, que hubo tal periodo, tal otro, un periodo que no nos gusta, otro periodo que sí nos gusta, no. El patrimonio documental no es de gustos, existe, es de condiciones de existencia, tanto del elemento material, cultural, patrimonial, como de lo que los seres humanos hicieron cuando lo produjeron. Y entonces, tanto el historiador como el archivista, nadie está ideologizado, todo el mundo conserva con toda seriedad y responsabilidad todos los documentos, ¿sí? Hay naciones que tienen problemas políticos y militares como Estados Unidos y pasan un tiempo y terminan desclasificando cosas, algunas con tachones en tinta, pero un día todo se desclasifica. El Archivo Vaticano constantemente están desclasificando, por decir la palabra, es decir, lo están dando al servicio de documentos que se han considerado pues, restringidos. Hoy, por ejemplo, en la automatización, algo que Alexander iba a decirles ahorita, pero que tendremos que desarrollar en otra conferencia, es ¿qué documentos son de consulta reservada y restringida? ¿Qué metadatos usan esos documentos en los sistemas de información? ¿Y cómo? Ese instrumento del que habló Alexander ahorita, que es la tabla de retención documental, que dice exactamente qué se hace con un documento en toda su vida. Hay algunos que son de derechos humanos y de consulta reservada y restringida. Otros, las historias laborales, por ejemplo, la historia laboral es restringida. En nuestro país nadie puede ir a buscar una historia laboral. Oiga, pasa la historia laboral de fulanito de tal. No, usted no es ese fulanito y usted no tiene derecho a usarla. Se protegen esos datos. Entonces, ese es un tema también porque es normativo, técnico, estratégico, la protección de datos. Y en Colombia sí que es triste y serio el asunto. Tenemos que proteger los datos de las víctimas, tenemos que proteger los documentos propios de derechos humanos. Y en Colombia, que todo el mundo es víctima. Entonces hay la masa documental vinculada con el sistema víctima, derecho internacional humanitario, y es grandísimo. Y hoy la apuesta nuestra es que tenemos que administrar con lujo de detalles todas esas características de los documentos a lo largo de la historia, ¿sí? Muchos documentos se mantienen de consulta restringida hasta 90 años, imagínense ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de las oficinas que se encargan que son misionales en Colombia. Alexander estaba hablando de oficinas. ¿Saben ustedes qué documentos son súper sensibles y delicados en Colombia? No sé aquí en Venezuela. Los expedientes de los niños, es decir, las comisarías de familia que se encargan del derecho de familia, la protección de los niños y demás. Y entonces un sistema de información tiene que administrar todo eso muy bien, porque algún día esos documentos van a convertirse en patrimonio y van a estar en un portal como este, al servicio de la investigación de sociólogos, antropólogos, politólogos e historiadores, por supuesto. Pasamos, creo que ya se termina casi. Bueno, esta es la parte final, que son las estrategias orientadas a dónde vamos, ¿sí? ¿Cuáles son los retos? Este sí es un punto clave, o sea, los retos, la preservación digital a largo plazo, la seguridad de la información, la interoperabilidad, que es muy importante, convenios y demás, transferibilidad de los datos, la información con respecto al recurso humano. Eso sí lo citaron ustedes, ¿verdad? Me pareció genial que haya una preocupación genuina sobre cómo es que formamos los archivistas, qué condiciones, qué atributos. Nosotros hemos incorporado mucho el atributo de ciudadanía, porque el archivista tiene que ser serio, responsable. Hemos encontrado casos de falsificación de documentos o de servir documentos en forma deshonesta, por ejemplo, intervenir expedientes. Hemos tenido casos donde un funcionario interviene en los expedientes, deja cambiar papeles, por ejemplo, un expediente laboral que le cambien una certificación para poder ganar una pensión rápido, qué sé yo, pues es terrible. Entonces, eso, y claro, hay organismos de control, hay sistemas de vigilancia y demás, pero con todo y eso, si alguien tiene la posibilidad de accesar los expedientes y no es una persona fiable, es complicado. Pero si hay un respaldo electrónico que esté fuera del alcance de esa persona,
Después usted va y mira el electrónico y dice, pero aquí se cambió el expediente, ¿qué pasó? Entonces, eso implica seguridad, eso implica honestidad, transparencia y demás. Y finalmente, pues la democratización del patrimonio, que a eso es que le apostamos. El paso final es que la sociedad tenga acceso a los documentos. ¿Sí? Ahí como creo que se terminó ya, si no estoy mal. Ah, bueno, siguen los retos, organización técnica, eso decía Alexander, que yo no digitalizo lo que no está organizado. Así quiero terminar con este mensaje. No digitalizo lo que no está organizado. Tenemos un ejemplo nuestro allá cerca de Pamplona, que a veces lo comentamos para reírnos. Un alcalde, hace ya unos años, invirtió un dinero significativo. De hecho, hubo una muy buena plata del presupuesto municipal para digitalizar. Y los documentos de años anteriores ni siquiera estaban en cajas, estaban en costales, literalmente. Y después de que los digitalizaron, los amontonaron por allá en un depósito prácticamente para eliminarlos. ¿Pero qué digitalizó? Llenó discos duros. ¿Para qué? Para que esos discos duros se pierdan, se pudran, se dañan, y no hizo nada. ¿Por qué? Porque no constituyó sistemas de información. La digitalización tiene como meta orgánica la constitución de un sistema de información, y si no, no tiene sentido. Porque usted no digitaliza, o sea, pasar papeles por un escáner no significa nada si no está constituyendo sistemas de información documental digital en la nube para el servicio orgánico con las garantías que ya dijimos antes. Implementar los instrumentos archivísticos, la gestión electrónica misma, eso Alexander estaba hablando justamente de eso, de que hay que hacer la gestión electrónica misma, documentos que ya son electrónicos solamente. Los inventarios documentales que son ideales para el diagnóstico. Alexander dijo, si no hay diagnóstico no puedo tomar decisiones, no sé qué es lo que voy a hacer. Parto de un diagnóstico para cualquiera de las actividades que deba hacer en función de la archivística de gestión intermedia y fundamentalmente de patrimonio, para ver cómo es que trato los fondos acumulados. La preservación digital, que eso es todo un plan y programa a la vez, el cumplimiento normativo archivístico y los indicadores de desempeño. En Colombia, que en Venezuela es igual en realidad, según lo que veo, ¿cómo se gobierna? ¿Cómo se administra una sociedad? Se administra con un plan de desarrollo de la nación, el plan de desarrollo del territorio, el plan de desarrollo de la localidad, el plan de desarrollo institucional. Digamos que hay un plan rector. Pero los planes son solo eso, para inscripciones de lo que voy a hacer. ¿Sí? El programa de gobierno de un político se convierte en plan de desarrollo después de que ya fue elegido. Pero los planes no se pueden ejecutar porque sí, los planes necesitan programas. Entonces usted tiene planes, programas. ¿Qué es un programa? La definición orgánica de procesos para inversión y transformación. Y los programas, como son tan complejos, tienen proyectos, múltiples proyectos. Y los proyectos tienen actividades, ya son las que le dan al contratista, ¿cierto? O al funcionario en ejercicio. Entonces, se desarrolla una sociedad con planes, programas, proyectos y actividades. Y ellas tienen un método. Y aquí es donde la archivística llega a cumplir todos esos elementos. Digamos, creo que... Sí, pasa, por favor. Esto es la sostenibilidad, modernización, fortalecimiento, el impulso investigativo de la historia, que ahí pues ya hablamos de ellos suficientes. La creación de redes archivísticas. El Sistema Nacional de Archivos, la red de historiadores, las academias de historia, la red de universidades, la red de archivos eclesiásticos. En Colombia funcionan mucho por redes, todo. Atracción y cooperación internacional. Esto sí que es chévere, porque España nos ha dado muy buenos recursos, les voy a decir. O sea, gestión bien hecha y los archivos patrimoniales son una maravilla. España tiene, el Ministerio de Cultura Español tiene un programa que se llama el programa DAI, ustedes deben conocer. Y ellos dan muy buenos euros por ahí. La parroquia de Chinacota, del norte de Santander, ellos nos dieron 17.000 euros y la digitalizamos impecable toda. Y es un archivo eclesiástico, la parroquia de San Juan Bautista de Chinacota. Sustentadito, éramos un pueblo de indios, se transporta, etc. ¿Cuántos registros? 61.000 registros. Ellos hicieron. Lo hizo un sacerdote jovencito, por cierto, el que es el obispo de Pereira, no estoy mal. Desarrollar capacidades y potencialidades de los archivistas, la cooperación internacional, como ya dije, pasemos. Y ahí finalmente hay unas conclusiones, pues una invitación que había que revisemos experiencias normativas, qué hacer para implementar política pública, los comités, los instrumentos archivísticos,
el sistema de información cómo funciona, qué nos dice la UNESCO, todo eso ya lo tienen ustedes y ya lo hacen. La idea es, entonces, ¿qué otras experiencias se pueden recoger? Pues un poco la plataforma tecnológica, cómo está, y una palabra que no sé qué tan rembombante le suene, los sistemas, los ecosistemas que configuran todo el andamiaje electrónico y de modernización del Estado. Alguien nos dijo ayer que veníamos de paso después de 2 horas en la integración, que bueno, si había cositas todavía pero que Venezuela va a recuperarse, que Venezuela va a tener mejor tecnología, que va a haber mejor internet, que el futuro es promisorio. Y nosotros creemos que eso va a ser así. De tal modo que el futuro está adelante y nuestra base, ¿cuál es? El patrimonio histórico y documental, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, estamos en la semana del archivero. Hemos comenzado con esta importante jornada académica y esta extraordinaria ponencia a cargo del doctor Silvano Pavón Villamizar. Esta tarde va a continuar la semana en el seminario arquidiocesano de Mérida, el seminario San Buenaventura. Esta va a ser un conversatorio solamente para seminaristas y religiosos con el doctor Silvano Pavón. Mañana miércoles tendremos en la Cátedra Simón Bolívar de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes una importante conferencia, Frontera viva de la crisis del siglo XX a la zona binacional, encuentros y desencuentros entre Cúcuta, Táchira y Catatumbo. Esto en la Cátedra Simón Bolívar a las 2:30 de la tarde. También, esto a las 9 de la mañana. A las 2:30 de la tarde continuará la Semana del Archivero con una muestra fotográfica de Oswald Jürgensen Haltak, el fotógrafo de la universidad, importancia y vigencia de su legado fotográfico. Esto en el Archivo Histórico de la Universidad de los Andes. Y también tendremos la ponencia, los archivos fotográficos y audiovisuales en la constitución del patrimonio documental de los pueblos. Este jueves 26 a las 9 de la mañana habrá un panel de disertación, perspectivas para la investigación en la información contenida en los fondos documentales, por el doctor Luis Alberto Ramírez Méndez y la licenciada Rosario Soto, directora del Archivo General de la Nación. El patrimonio histórico documental en los sistemas de información documental digital frente a la investigación histórica será otra de las ponencias a cargo del doctor Silvano Pavón. Esto en el Archivo General del Estado. A las 2:30 de la tarde tendremos teoría y práctica del trabajo archivístico bibliotecario, herramientas de gestión de acervos archivísticos a cargo del doctor Silvano Pavón y Alexander Villamizar. Conversatorio del campo de batalla del archivo al archivo, organización documental de la serie León Febres Cordero por la doctora Elizabeth Avendaño y el doctor Emad Aboasi El Nimer. Esto en la Biblioteca Nacional Febres Cordero, para culminar la semana el día viernes con la Eucaristía de Acción de Gracias por el Día del Archivero en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, mejor conocida como la Tercera. A las 10 de la mañana habrá la ofrenda floral en la plazoleta Miranda. Esto es lo que tenemos previsto en la Semana del Archivero. Antes de concluir, el padre Eduard Morina tiene unos obsequios pendientes para nuestros invitados en nombre de la Fundación Archivo Arquidiocesano de Mérida, padre Luis Eduardo Cardona. Bueno, primeramente, nuestro arzobispo metropolitano, Monseñor Lisandro, la entrega
de la colección de patrimonio presente y futuro de nuestra arquidiócesis, y también una hermosa obra de nuestro querido Santo José Gregorio Hernández. Y el doctor Silvano pues también va a hacer entrega de obras que trae de Colombia para el archivo arquidiocesano. Esta es es la última obra que se imprimió sobre historia de Cúcuta, con algo que nos pidieron los maestros. Los maestros dijeron: ustedes escriben historia para una secta, escriben historia para historiadores. ¿Por qué no escriben para los niños y por qué no escriben para los maestros? Entonces hicimos una obra que tuviera, primero, el conocimiento histórico propio de lo que ellos nos pedían, que es la historia de San José de Cúcuta, pero ilustrada para maestros y niños. Y no solo la ilustramos, sino que le pusimos el enfoque didáctico, crítico, constructivo, es decir, una postura didáctica para la enseñanza de la historia. Y otra ahorita pequeña que nos pidieron, porque es que como la historia se hace con preguntas, entonces alguien nos dijo, allá en el Consejo Municipal de la ciudad de San José de Cúcuta: bueno, ¿y qué es lo que ha hecho el Consejo a través del tiempo? ¿Y cómo han sido el talante de los concejales? Entonces yo les dije: ¿de verdad quieren que escriba sobre el Consejo? Me fui a estudiar no los concejales, sino la función concejil a través del tiempo. Desde 1793, que se posesionó el Cabildo, Justicia y Regimiento de esas villas, hasta el 2022. Y resultaron cosas increíbles, como temas de idoneidad, temas de pulcritud, temas de don de gentes y temas de desfiguración política y de desfiguración del ejercicio de lo público. Pero como la historia toca contarla como pasó, y ahí está. Encontraron cosas extraordinarias, como que el Cabildo de Cúcuta le prestaba dinero al Fisco Nacional. ¿Cómo es que una unidad territorial le presta dinero al Estado Nacional? Algo pasa en la economía de esa región. Entonces yo le voy a dar a Monseñor esa muestra de la historia de Cúcuta ilustrada para maestros y niños, y un texto que responde a una pregunta: ¿cómo es que se administran las ciudades desde la toma de decisiones de los grupos colegiados legislativos? Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, queremos invitar a los directores de archivo para que pasen por acá. Antes de concluir el acto, el doctor Pavón va a responder